Comencemos este resumen de las noticias más importantes de las últimas 24 horas en Venezuela y de Venezuela en el resto del mundo con el béisbol, porque el derecho de Maracay, Aníbal Sánchez, un hombre que se ha sabido reinventar a sí mismo con casi más de 35 años, estuvo la noche del viernes a punto de lograr un no-hit, no-run en el primer juego de la serie de campeonato entre los Nacionales de Washington y los Cardenales de San Luis en campo enemigo. Y para anécdota del caso, a falta de 4 outs, vino el también venezolano José Cafecito Martínez en calidad de pinch hitter y le rompió el no-hit, no-run. Yo tengo que confesar que cuando arrancó el octavo episodio con esa línea de Tommy Embrad por la primera que cogió Zimmerman, ahí me asusté. Yo dije, uy caramba, se le va a romper el asunto. Ya entra uno en la tensión del momento histórico de poder verlo. Y a fe de verdad que fue un juego muy emocionante. Y esto dijo Aníbal Sánchez al final, cuando le preguntaron sobre el hecho de que un venezolano le haya quebrado el no-hit, no-run este viernes por la noche. Que lo quiero mucho, que de verdad me gusta su trabajo, es un pelotero difícil de sacar out y bueno, siempre la rivalidad existe, nada en contra, pero le deseo lo mejor. Sí, señor, la rivalidad existe, es cuestiones de deportes y nada más. Y permítame compartirle, ya no vamos a comenzar hoy con Maduro ni que echaron al presidente de Guatemala, con esta importante joya deportiva, porque sin duda es algo que alienta el espíritu de los venezolanos. Y leo unos datos que encuentro en lasmayores.com con esta hazaña, con este dato de la actuación de Aníbal Sánchez. Según Elías Sport Bureau, que es la que se encarga de acumular estadísticas deportivas y también lo hace para el béisbol, el crédito de Maracay en Venezuela es el único serpentinero en la historia de la postemporada con 2 partidos en los que llega a 6 o más capítulos sin permitir imparables. Buscando el dato es de 2013, cuando le enfrentó a los Medias Rojas de Boston, teniendo el uniforme de los Tigres de Detroit. Ese es apenas uno de los tantos datos de esta importante gesta deportiva, muy por lo demás, muy llamativa, muy emocionante de parte de Aníbal Sánchez y muy anecdótico que haya sido un venezolano, José el Cafecito Martínez de los Cardenales, en calidad de bateador relevo, que le rompiera el no-hit, no-run. Otra noticia positiva, alejados de la política y alejados un poquito de la crisis para oxigenarnos, tiene que ver con las artes, porque Edgar Ramírez, realmente esa cara de Venezuela ante Hollywood, acaba de anunciar en sus redes sociales la participación suya en la próxima producción de Walt Disney, una película con la mamacita de la Emily Blunt y con La Roca, por supuesto, pero con la mamacita de la Emily Blunt. Miremos aparte del corto que puso en sus redes sociales Edgar Ramírez anunciando y participándole a sus fanáticos y seguidores en toda Latinoamérica y en especial los venezolanos, que va a participar en una película de Disney y como villano. Ojo al final, que ahí es donde aparece. Aquí están los cortos. Mira, escuchemos y veamos. Legend has it there is a tree in the Amazon that possesses unparalleled healing powers. And the arrowhead is the key to unlocking it. We need a skipper. Hello? My brother and I are looking for passage upriver. Please go away. I have a lot of money. Now, we're headed to Lagrimas de Cristal. If you believe in legends, you should believe in curses, too. You're gonna beg me to turn back. Well, I look forward to disappointing you. Here we go. Oh, God, sorry, Frank. Sorry, strong form. I cannot swim. You booked a river cruise and you can't swim? The price just went up. It's impossible. The mess is real. Sí, señor, ahí al final aparece en medio de todo ese poco de serpientes Edgar Ramírez, quien va a participar en esta producción de Hollywood y especialmente de Disney, que se encarga de hacer este tipo de producciones, por lo demás, aventureras, muy buenas. Bien,
A propósito, este fin de semana se estrenó la película de Will Smith, que se filmó aquí en mi casa, en Cartagena, la de Gemini Man, ahí para que disfruten un poco de las imágenes que se filmaron, incluso hasta enfrente de la oficina donde yo estaba trabajando hace meses, pasó esa producción. Uno ahí de corroncho. Bien, ahora sí vamos a las noticias un poco más trascendentales en materias políticas, porque Estados Unidos estaría investigando la participación del régimen de Maduro en las protestas de Ecuador. John Piechowski, subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, aseguró en las últimas horas que Estados Unidos estará investigando el presunto sabotaje por parte del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, con ayuda del régimen de Nicolás Maduro en las violentas protestas contra el gobierno de Lenín Moreno. Ahora la gente se preguntará, ¿y qué podrá hacer? Si eso se comprueba, créame que Rafael Correa creo que también llevará del bulto con algún tipo de sanción, porque los Estados Unidos para sancionar eso se inventan hasta lo que uno cree que no existe. Según reportó a través de su cuenta de Twitter, la periodista Carla Angola le preguntó a Piechowski cómo frenarían el sabotaje de las manifestaciones en Ecuador. El funcionario indicó que Estados Unidos está investigando si hay una maligna actividad de actores externos. Qué manera elegante de decirlo, ¿no? Maligna actividad de actores externos. Maduro es una amenaza a la seguridad y estabilidad de la región. Esto no es sostenible, afirmó el funcionario. Otra de las noticias importantes en materia política relacionadas con Venezuela tiene que ver con que el gobierno suizo ha emitido sanciones a 25 funcionarios del régimen de Maduro. El gobierno de Suiza sancionó este viernes a 7 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, aumentando la lista de sancionados a 25. Hablando de béisbol, ya tiene un roster, ¿no? Ya tiene Suiza su propio roster de 25 criminales del régimen. Los funcionarios sancionados por el gobierno de Suiza forman parte de la lista de funcionarios a los que la Unión Europea les aplicó sanciones pasado viernes 27 de septiembre. A través de la red social Twitter, Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante Estados Unidos, expresó que hemos solicitado a países de Europa endurecer e incrementar la presión para lograr la salida de la dictadura y detener el sufrimiento de millones de hermanos venezolanos. Nuestro objetivo firme es que cese la usurpación y liberar a Venezuela. Pero en ese orden de ideas, Suiza se desmarca y hace rato del resto de Europa. Recordemos que Suiza no está en la Unión Europea, y Suiza hace rato incluso levantó la reserva del régimen sobre algunas cuentas en Suiza, y pese a la reserva bancaria que tienen las entidades financieras de ese país, le impuso sanciones a las cuentas incluso de la embajada de Venezuela, la del régimen de Maduro, allá en ese país. Entonces no es extraño que esto siga ocurriendo de parte de Suiza, que en ese sentido hace rato se ha desmarcado del resto de Europa, que le gusta tratar con pinzas a las dictaduras, tanto de Cuba, con la que está fascinada haciendo negocios y cada vez más dándole oxígeno y economía a la dictadura de los Castro, y le tira por ahí un medio guiño de ojos al régimen de Maduro, lo amenaza, le golpea la mesa, pero hasta allí pare de contar. O si no, miren el paraíso en el que se ha convertido prácticamente España, casi que un paraíso de los chavistas a la hora de esconderse y de gozar y usufructuar las fortunas que se roban. La noticia más importante pues tiene que ver con la expulsión del presidente electo de Guatemala de Venezuela. Dice, nos escoltaron y subieron al avión. Este sábado el gobierno de Nicolás Maduro le prohibió la entrada a Venezuela al presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien se reuniría con integrantes de la oposición. El mandatario centroamericano tenía previsto reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con los diputados e integrantes de la sociedad civil. No nos dejaron entrar a Venezuela, nos escoltaron hasta la puerta y nos han subido al avión. Nuestra voz la haremos escuchar en todo el continente, dijo Giammattei en un video. Esta la hemos dejado casi que al final, porque bueno, ya en los videos de hoy sábado en este canal, pues nos referimos ampliamente a este tema de Giammattei, que se me antoja, y como decía mi abuela, piensa mal y acertarás, en que le tiraron una carnada al régimen y por supuesto la mordió, porque
La atención se había suscitado en las últimas 2 semanas hacia Perú, con el cierre del Congreso y con las marchas posteriores en Ecuador. Esto lo estoy pensando yo acá, como decimos en coloquio de esquina, esto lo estoy pensando en la cocina de la casa. Estos son los argumentos de la abuela: piensa mal y acertarás. Pero de todas maneras sí resulta llamativo que un presidente electo les ha impedido la entrada a un país, y esto por supuesto catapulta la atención de los medios internacionales que, repito, en las últimas 2 semanas se habían concentrado tanto en Perú como en Ecuador. Así que el régimen volverá a tener este inicio de semana que viene la atención internacional con este hecho que acaba de ocurrir, y vendrán las condenas y vendrán los titulares y nosotros aquí haremos video, pero la dictadura y la tiranía seguirá campante y sonante y demostrando que dentro de Venezuela ellos son los que verdaderamente mandan, han seguido mandando, y si no se hace algo diferente a lo que se ha hecho en el pasado, entiéndase, algo diferente a diálogos, algo diferente a elecciones, seguirá haciendo o pasando lo mismo. Y traemos a colación las palabras de Albert Einstein: locura es pretender tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político TV. Si le gustó este video, dele like. Si llega por primera ocasión a este canal, le damos la bienvenida y suscríbase y active la campana para recibir notificaciones de nuevos videos en nuestro canal. Muchas gracias.